se llama doble implicación. Jesús y los profetas, creer en Jesús y los profetas. Una doble implicación significa que si hay una cosa, tiene que estar la otra. Igualmente, si una cosa no está, tampoco estará la otra. En la lógica tiene la forma de sí y solo sí, ¿no? ¿Podemos creer en Jesús? Sí, solo si creemos en el mensaje de los profetas. Y podemos creer y entender el mensaje de los profetas solo si creemos en Jesús. Ese es el mensaje de Pablo, que está en el libro de los Hechos, capítulo 26. Vamos a partir del verso 19, que dice, en donde se presenta, paréntesis, esto no está en Hechos, es un mensaje de la familia Arreola, Pagliari Arreola desde Puerto Vallarta, y la maestra Alma Velázquez pregunta dónde se presenta el coro a las 5 de la tarde. Es un recinto muy bonito, muy histórico, muy lujoso, que se llama el Museo de la Biblia. Aquí, en Tonantzin 31, la mejor colonia del país, en Tlaxpana, a las 5 de la tarde. Ok, vuelvo, Hechos. Hechos 26, 19, dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Pablo acaba de contar cómo perseguía. Gracias, Sam. Gracias a todos los jóvenes que trabajan en la cabina. Acaba de contar Pablo cómo perseguía a los cristianos, cómo sentía una victoria cada vez que hacía blasfemar a alguno, ¿no? Pero el Señor se le aparece y entonces se da cuenta que aquel personaje que él consideraba falso, aquel resucitado que él consideraba muerto, sí estaba resucitado. Y sí era el Hijo del Hombre prometido, el Mesías esperado. Y le dice al rey Agripa, que es un judío, un rey judío invitado por el procurador romano Festo, le dice, rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Y yo quisiera que en el pasaje que nos toca hoy tomemos varias expresiones de manera individual, como saliendo de nuestro corazón. No fui rebelde a la visión celestial. Usted puede preguntarse si ha sido rebelde o no a la visión celestial. Piénselo para usted. Y que podamos decir, no fui rebelde a la visión celestial. Esto nos muestra que a diferencia de las doctrinas como la de los jansenistas en el siglo XVI, XVII, más bien XVII, que pensaban que la gracia es irresistible, o sea, la gracia me obliga porque yo no puedo más que Dios. Por supuesto que no puedo más que Dios, pero lo que quiero decir es que Dios no impone nada. Y si Pablo dice, no fui rebelde, es porque pudo haber sido rebelde. ¿En qué consistiría que nosotros fuésemos rebeldes a la visión celestial? Bueno, si soy cristiano, bueno, primero alguien que oyendo el mensaje y pudiendo ser cristiano diga, no quiero ser cristiano. Efectivamente. Pero también en el caso nuestro, que siendo cristianos digamos, sí soy cristiano, pero no de esos a los que las muchas letras le vuelven loco. ¿Se acuerdan? Que fue de hecho el título pasado. No tanta Biblia, no. Tanta iglesia, no. Equilibrado, ¿no? Poquito. No quiero ser fanático. Primero la obligación, luego la devoción. Y entonces, en realidad llevamos
un cristianismo tibio, poco comprometido. Es un cristianismo que a veces es muy fácil de llevar. En un sentido, es muy fácil de llevar. Sobre todo si me predican, Dios quiere para ti la comodidad, que seas líder, que seas rico, que disfrutes, porque eres un hijo de Dios. Y estaba viendo un reportaje esta semana de un predicador muy rico, muy famoso, que tiene sus jets privados, nada más para que se den la idea de cuánto dinero pueda tener, de cuyo nombre no quiero acordarme, decía Cervantes, ¿no? Y en ese reportaje se le acusaba incluso de vínculos con el narcotráfico. Entonces, predicar un evangelio donde todo es riqueza, comodidad y cero lucha contra las tentaciones, no hay negación de mí mismo, no hay una cruz que tomar. Es un cristianismo en un sentido muy cómodo, pero también es un cristianismo muy difícil, porque dentro de nosotros hay una lucha, casi una neurosis, entre lo que sabemos que debemos hacer y lo que hacemos, ¿no? Ser rebelde a la visión celestial es también sentir que Dios nos llama a servirle y no a hacerlo. Con llamarle a servirle, no reducido solamente a suponer que servir a Dios es pararse aquí a dar el sermón. Imagínense si todos fuésemos llamados a eso, para que 100 de nosotros predicáramos, pues cuando nos toca, 3 veces al año, si acaso, ¿no? No es la única manera de servir a Dios. De hecho, a veces es, ¿qué diríamos? No es menos valiosa porque es la palabra de Él, pero quizá es la que menos recompensa lleve en la resurrección, pues porque podemos estar aquí parados con ese deseo de que nos miren. En cambio, el que sirve a Dios allá en lo secreto, ese tiene una gran recompensa. Tal vez nadie sabe cómo ora por los demás, tal vez nadie sabe con quién comparte para sus necesidades, porque no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, pero ese lleva más recompensa, ¿no? Hay muchas formas de servir a Dios y la primera de ellas es el lugar, la tarea que Dios nos ha puesto. ¿Se acuerdan que la palabra profesión que hoy se usa en sentido secular tiene su origen en el latín proferir, que significa declarar públicamente y que se usó primeramente para la fe cristiana? Precisamente para esa experiencia de decir con la boca, Romanos 10, 9 al 13, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Eso es profesar. Ahora secularmente se dice profesión a aquello que nosotros declaramos ser y hacer. Es que soy ingeniero, es que soy doctor, es que sí, pero retomemos el sentido profundo de profesión. Si usted es ingeniero, que sea porque lo primero que hace con el servicio que desarrolla, con el trabajo que desarrolla, es adorar y servir a Dios, ¿no? Si usted es médico, si usted es cocinera, ama de casa, taxista, obrero, todo trabajo tiene que ser, en primer lugar, adelante, nuestra manera de servir a Dios, de adorar a Dios. Si usted trabaja en una oficina y usted sirve a Dios, no será de aquellos compañeros burócratas que llegan lo más tarde que pueden a comerse la torta para empezar, ¿no? Y si no está el jefe, pues no hacen nada. Ya si llega el jefe, hacen como que hacen. Y cada rato se van allá a chismear y a tomar el cafecito. Y luego la segunda torta. Y antes de que dé la hora de salir, ya están listos. Arranquen, fuera, la hora, vámonos, ¿no? Eso no es servir a Dios. Si usted es mecánico y
y dice, le cambié las piezas, pero no le cambió nada al automóvil y cobra como si las hubiera cambiado, no está sirviendo a Dios. Bueno, si usted es dentista, abogado, lo que quiera, ¿cómo tenemos que hacer las cosas? Por supuesto, bien para el prójimo, bien con honestidad, porque son los valores cristianos, pero sobre todo porque lo hacemos para Dios, porque es la manera de adorar a Dios. La Reforma encontró esta gran verdad. A Dios no se le servía solamente recluyéndose en el convento. Se hacía una diferencia entre la vida religiosa y la vida secular. ¿Qué significaba vida religiosa? Que alguien había profesado precisamente, pero para ingresar en un monasterio, en un convento, y excluirse del mundo, pensando que de esa manera podía huir del mal, de la carne, de las tentaciones. Y el primer problema es que no fue así, porque los lugares de enclaustramiento también están llenos de pecado, porque el pecado sale del corazón. Si yo me encierro en un cuarto y ya se acabó el pecado sería exterior a mí, pero el pecado sale del corazón, ¿no? Y entonces había dos tipos de personas, los que decían servir a Dios, que estaban fuera del mundo, entre comillas, y los que vivían la vida cotidiana. La Reforma, por el contrario, dice no. A Dios le servimos con todo lo que hacemos. Si no nos casamos por servir a Dios, pues sí lo servimos, pero si nos casamos también lo servimos. Y si educamos a nuestros hijos, también servimos a Dios. Y si somos zapateros, haciendo zapatos, servimos a Dios. Y si somos labradores, labrando la tierra, servimos a Dios. En todo lo que hacemos, servimos a Dios. Y lo hacemos primeramente para Dios. Estudiantes, jóvenes, ahora en la escuela se contó el cuento de Pinocho. Y ustedes saben que a Pinocho le salen orejas de burro y cola de burro. Y hay muchos jóvenes cristianos con orejas de burro y cola de burro, ¿no? Porque no estudian. ¿Cómo tendría que ser un estudiante cristiano? Estudia porque la maestra dijo y dejó tarea. Estudia porque quiere aprender. Quiere aprender acerca de la creación de Dios. Quiere entender acerca de la realidad en la que Dios nos puso. Quiere aprender lo más posible porque va a servir a Dios de la mejor manera, ¿no? Entonces, también en la casa, no considere usted que es de poco valor barrer, lavar trastes, trapear, cocinar, que podemos hacer también los hombres, por supuesto, pero que en la mayoría de los casos hacen las mujeres. Y que a veces piensan, pues, ¿qué importancia tiene barrer? Haga la prueba, barra para Dios. Guise para Dios. Hasta va a salir más rica la comida, ¿no? Todo lo que hacemos, hagámoslo para Dios, como adoración. Los hermanos que vinieron a limpiar, a barrer, a sacudir las sillas, sí, lo están haciendo, por supuesto, por amor a la comunidad, pero también hay que estar muy conscientes. Bueno, quiero adorar a Dios. Con todo lo que hacemos, adoramos a Dios. Por supuesto, también hay algunos de nosotros que seremos llamados a lo que la Biblia dice el ministerio de la palabra. El ministerio de la palabra es ir a dar la palabra, que puede ser de dos maneras: en el pastorado o en las misiones. En el pastorado, pues es en un lugar fijo, con un grupo de creyentes, es decir, ya son creyentes, y la tarea, pues es alimentar a través de la palabra, guiar, dar consejos, orar por los enfermos. Bueno, esto de dar la palabra tampoco es sencillo, ¿no? Porque hay que prepararla. Y no hay que prepararla solo en la semana. Si no tenemos todo un bagaje de años, puede ser que quién sabe qué estemos enseñando. Hay predicadores que pues ni preparan nada
y se compran un librito de sermones, porque hay libritos de sermones. ¿Y qué voy a predicar este domingo? Bueno, voy a ver el librito de sermones, de ahí me lo fusilo. Yo a eso le llamo la sopa Maruchan. Les voy a dar sopa Maruchan hoy, ¿verdad? No, hay que preparar, hay que orar. Ya vimos en el libro de los Hechos, capítulo 6, que los apóstoles dijeron a la congregación: escojan diáconos que se ocupen de los asuntos administrativos de la iglesia, para que los ministros de la palabra se dediquen a la oración y a la palabra. Nada más. Quita tiempo. Tal vez cuando alguien sabe que estamos en el pastorado diga: ¿y no trabajas? ¿Cómo que no trabajas, no? Bueno, en otra cosa. Bueno, a veces sí. Yo he tenido por muchísimos años otros trabajos, pero el problema real es que no siempre da tiempo. No da tiempo porque estoy aquí o estoy allá, ¿no? Entonces, Dios nos puede llamar fuera. ¿Alguno aquí pueda tener el deseo de ir a una zona indígena, aprender la lengua y traducir la Biblia? ¿O a levantar una iglesia? ¿No? Yo digo que primeramente en México, porque decir, bueno, yo quiero irme a levantar una iglesia en Suiza, bueno, quién sabe si es Dios el que te puso eso en el corazón, ¿no? Pero si dice, voy a irme por acá a la sierra, bueno, sí es más probable que en esa disposición de la renuncia a muchas cosas haya un llamado de Dios. Pero no debemos ser rebeldes a la visión celestial, eso es lo que estoy diciendo. ¿Qué tal si usted sí ha sentido servir a Dios? Y dice, bueno, pues sí me gustaría ser pastor, pero como luego se mueren de hambre, mejor no. Sí me gustaría ser esposa de pastor, pero no le tengo tanta paciencia a los hermanos. Sí me gustaría ser misionero, pero pues no sé, y luego voy a tener que dejar mi trabajo y todo, la ciudad. No me gusta irme allá al pueblito. Usted sabe a qué lo está llamando Dios. Usted y nadie más lo sabe. Aquí no damos ese tipo de profecías de, el Señor me ha dicho que te está llamando a las naciones y te vas a ser un gran apóstol y vas a ser presidente de México. Eso es falso, eso es adivinación. Y si alguien les hace eso, váyanse corriendo, pero rapidito. Este es un llamado de Dios en nuestro corazón, nada más. Y ahí es donde tenemos que pensarlo. Ciertamente no sea el tiempo. Es que a mí me gustaría ser misionero, me gustaría ser pastor. Eso no quiere decir que mañana lo ponemos en el camión, porque se tiene que preparar y vamos a esperar y vamos a confirmar cuando llegó el momento. Pero no hay que ser rebeldes a la visión celestial. Ese es el punto, ¿no? A ver, vamos a hacer algo diferente. Ahorita continúo, pero ¿qué le parece si 30 segundos cerramos los ojos, inclinamos nuestro rostro y nos preguntamos: ¿soy rebelde a la visión celestial? Hágalo. Digo, no en voz alta, usted hágalo. Y dígale: Señor, no quiero ser rebelde a la visión. Dame con claridad esa visión. Confírmame esa visión. Amén. Verso 20. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Independientemente de este ámbito en el que servimos a Dios, que ya dijimos claramente, ser ama de hogar, estudiante, profesionista, obrero, lo que sea, allí
tenemos que predicar a todos. Tenemos que predicar el Evangelio a todos los que nos rodean. Hay que ser también prudentes y cuidadosos. Diríamos que hay dos extremos, ¿no? El del cristiano temeroso, que no dice que es cristiano y que no habla de Cristo. Que cuando alguien se llega a enterar que es cristiano, dice, pero tú, ¿cómo yo no me había enterado que tú eras cristiano? ¿No? Cristianos de la secreta, ¿no? Y cristianos imprudentes, que regañan a la gente y le están hablando cuando menos es el momento oportuno, y casi van y ponen folletos en el baño de la oficina, ¿no? No, tenemos que ser equilibrados. La primera manera de predicar a las personas es con nuestra vida, con nuestra manera de ser, nuestra conducta. De tal manera que alguna vez las personas se nos acerquen y nos digan, ¿tú por qué eres diferente? ¿Tú por qué no dices chismes? ¿Tú por qué siempre estás sonriente? ¿Por qué no te enojas? ¿Tú por qué no te emborrachas? ¿No? Etcétera. De lo contrario, ¿cómo podríamos predicar? ¿No? Si yo me porto como todos y un día quiero predicar, me va a decir, ¿ay tú? Mire, la gente a veces es enemiga del cristianismo, pero en su mente está algo claro, que los cristianos son de cierta manera y que aunque yo no quiera ser cristiano, ese que dice que es cristiano no es como dice que tendría que ser. Eso la gente lo tiene claro, ¿o no? Entonces nosotros primeramente, con nuestra manera de ser, tenemos que demostrar que hay algo diferente, que somos amigos de todos, que no tenemos conflictos con nadie. Bueno, ni en la iglesia, entre paréntesis. ¿Podrá haber conflictos en las iglesias? No, ¿verdad? Hay muchos. Hay muchos. Y yo quisiera que si usted ve que un conflicto comienza, para ser muy específico, aquí en comunidad, supérelo. No se enoje con nadie, no se pelee con nadie, perdone. Como dice Pablo, sopórtense unos a otros. Tal vez el hermano que está a nuestro lado no es tan soportable, pero hay que soportarlo, ¿no? Ojalá, es un sueño si usted quiere, ¿no? Me gustaría una iglesia donde nadie está peleado con nadie, donde nadie chismea de nadie, donde no hay equipos. Ojalá, ¿no? Tampoco oí ni un amén. A ver, aquí sí me gustaría algún amén. Pero también allá donde tenemos que ser testigos de Cristo, ser testigos primeramente con nuestra vida. No estorbemos, no pongamos obstáculos al Evangelio. Los profetas le dijeron duramente a Israel, por tu causa el nombre de Dios es blasfemado. Fíjense qué cosa tan opuesta. Por mi causa, por mi vida, la gente se interesa en Dios. La gente ve una lucecita en sus tremendas oscuridades. O al revés. Por mi causa, el nombre de Dios es blasfemado y la gente queda vacunada contra el Evangelio. No quiere saber nada de eso, ¿no? Cuidado, cuidado. Esa es la primera manera en que tenemos que predicar. Pero también cuando sea el momento oportuno, cuando el Espíritu Santo nos mueva, hay que dar la palabra. Y hay que dar también una palabra diríamos, apta para la circunstancia. Jesús no siguió un método de evangelismo. Jesús no decía siempre, paso 1, 2, 3, ¿no? Depende con quién se encontraba. Se encontró con una mujer que acarreaba agua, le pidió agua. Se encontró con un hombre que se sentía rechazado y le dijo, invítame a comer a tu casa, ¿no? Con quien se encontraba, él buscaba la manera de iniciar la predicación.
Y aunque a los líderes que eran responsables de todo el pueblo, sí les habló duramente, tan duramente que prácticamente les llamó serpientes, a las personas sencillas, a las personas con necesidad de Dios, nunca les habló así. Jesús nunca dijo, tú eres un pecador, te vas a ir al infierno y la justicia de Dios está sobre ti. Y como dice algún predicador que le encanta esa frase, y el pecado te alcanzará, ¿no? Jesús siempre habló del amor de Dios. Siempre habló del perdón, de la aceptación, reflejando cómo es su Padre. Porque así como es Jesús, es su Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Misericordioso. Amigo. Jesús es un amigo. ¿No dice el que pone la vida por sus amigos? Es nuestro amigo. Es nuestro consolador, nuestro médico, nuestro Señor, nuestro hermano. Entonces vamos a hablar a las personas, como dice aquí, para que decidan cambiar de vida. La palabra es arrepentimiento. Las palabras que se han usado por siglos en el ámbito de las iglesias pueden a veces haber perdido su significado, su fuerza, o la gente ya las oye y ya no quiere saber nada. ¿Qué podemos decir en vez de arrepentimiento? No estoy negando el arrepentimiento, sino que diga la misma idea con otras palabras. La decisión de cambiar de vida, ¿no? Podemos platicar con alguien, invitarle, hacerle ver la necesidad, la conveniencia de que decidiera cambiar de vida. Pues eso es invitarlo al arrepentimiento. Aquí lo dice en el verso final que leímos, la parte final, que se convirtiesen a Dios, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, volverse a Dios. Hay que subrayar eso, es volverse a Dios. Nuestra comunidad, nuestra iglesia está para servirlos, por supuesto, a todos los que quieran venir, pero nuestra plática con ellos acerca de Dios no tiene como prioridad que vengan aquí. Sí nos gustaría, son muy bienvenidos, pero nuestra prioridad es que se relacionen con Dios, que se conviertan a Dios, ¿no? A lo mejor van a otra iglesia o siguen yendo a la que han ido o no van a ninguna de momento, no lo sé. ¿Qué nos interesa? Que se conviertan a Dios, que se conviertan a Dios y que decidan cambiar de vida, pero que sea de esas decisiones que se notan. Aquí abajito dice, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Es una frase bonita, pero cuidado con la lectura legalista. La lectura legalista es que esa persona dice que cree, pero yo no le veo ningún cambio. Yo creo que Dios todavía no la ha perdonado porque no ha hecho obras dignas de arrepentimiento. A ver, aquí no lo está poniendo como condición. Creo que por 2 domingos ya hablamos que el amor de Dios, el perdón de los pecados, no tiene condición. ¿Sí recuerda eso? Dios no dice, mira, te voy a perdonar si haces tal cosa. El evangelio es la buena noticia. Estás perdonado. Cuando yo me entero que estoy perdonado, entonces Dios me invita, me motiva a cambiar de vida. Y si yo decido verdaderamente el cambio de vida, o sea, el arrepentimiento, pues se va a notar en ciertas cosas, ¿o no? En algo se tiene que notar, aunque sea mínimamente. Algo tenemos que hacer, no para ganar el amor de Dios, porque ya nos ama, no para que nos perdone, porque ya la buena noticia nos anuncia que Dios nos ha perdonado. Lo que necesitamos es aceptar ese regalo del perdón y que se note que de verdad quisimos ser perdonados y por tanto queremos ser diferentes. Hay muchos pecados
que no vamos a poder vencer en el momento. Yo no le puedo decir, porque Dios actúa en cada persona y en cada área de manera diferente. Por ejemplo, he oído testimonios de alguien que dice, es que yo fumaba mucho y el día que le pedí a Dios que no quería fumar, ya no pude fumar, me dio tanto asco que jamás volví a fumar. Esa fue una liberación inmediata, ¿no? Pero también conozco otros cristianos que lucharon 1 año o 2 contra el cigarro hasta que dejaron de fumar. Bueno, fumar es un ejemplo. Hay pecados más graves, ¿no? Puede ser que en alguien Dios actuó de tal manera que el dejar el mal genio, las groserías o el alcoholismo fue un milagro inmediato. En otros casos, Dios trató con la persona para que aprendiera en una larga lucha de caídas y levantadas hasta vencer esa área, ¿no? En cada uno de nosotros hay áreas vencidas que ya no nos crean problema y hay otras contra las que estamos dándonos de topes todavía, ¿no es cierto? Pero los frutos dignos de arrepentimiento muestran que estamos en la lucha. Acuérdense que el cristiano no es aquel que ya nunca peca. No conozco a nadie que ya nunca peca. Pero sí hay una diferencia. El que no conoce a Dios piensa o que el pecado no es pecado, que el pecado es una preferencia, es una opción, es relativo, no tiene nada de malo. Y se siente a gusto en el pecado y busca el pecado. ¿Se acuerdan que alguna vez les conté la fábula bueno, no es fábula, el ejemplo del puerquito y la oveja? El puerquito y la oveja van por un camino y hay un lodazal al que van a llegar. El camino, pues, es el camino de la vida diaria. El lodazal es un pecado, una tentación. Cuando el puerquito llegue al lodazal, ¿qué va a hacer? Feliz. Y ahí se va a quedar, ¿no? Está en su ambiente. La ovejita, tal vez queriendo pasar por ahí, pues no lo logró del todo, medio se manchó, pero no se quiere quedar allí. Incluso si sale, quiere limpiarse ese lodo, ¿no? Los dos se ensuciaron, pero uno no está en su ambiente, no quiere, sale de ahí. ¿Ese cuál es? El cristiano, la oveja, el que sale de ahí, el cristiano. El que se queda, pues es el que le gusta el pecado y hasta dice que el pecado no es pecado, ¿no? ¿Cómo es nuestro corazón? ¿De puerquito o de ovejita? Lo digo para que no se desanime. La primera carta de Juan dice, hijitos, esto les escribo para que no pequen. Esa es la primera cosa. Y luego añade, pero si alguno hubiere pecado, se va a chicharronar toda la eternidad. No dice eso, ¿verdad? Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados, ¿no? Y limpiarnos de toda maldad. Entonces, por eso invitemos a las personas a reconciliarse con Dios, a decidir un cambio de vida y que su decisión sea tan profunda que aunque sea en algo se note, ¿no? ¿Qué tal que yo decidí ponerme a dieta? Digo, no, ya estoy decididísimo a ponerme a dieta, pero ahorita todavía tengo aquí un pastel, unas gorditas de chicharrón. ¿Estoy muy decidido? Pues no estoy tan decidido, ¿no? Si digo, pues, hoy me toca un plato de espinacas, bueno, esos son frutos dignos de arrepentimiento. Ok, dice el verso 21, por causa de esto, los judíos prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Lo primero que me sorprende en la persecución
que sufrimos y tenemos que sufrir los cristianos, es que son razones o causas que en sentido común diríamos no es posible. ¿Quiénes están persiguiendo a Pablo? Los ateos, los adoradores del diablo. ¿Quiénes? Los judíos religiosos, los que van al templo, los que estudian en las sinagogas, los que estudian la Biblia. ¡Ay, caray! El primer ataque nos viene de los religiosos, ¿no? A veces cuando yo hablo con alguien acerca de Jesús y me dice, no, es que yo no quiero nada de religión. Le digo, excelente. Excelente, porque ¿sabes quiénes se opusieron a Jesús? ¿Sabes quiénes lo mataron? Pues los religiosos, ¿no? Pues qué bueno que tú no quieras nada de religión. Vamos a ver algo más trascendente, vamos a ver algo más importante y que no consiste en ritos, no consiste en fiestas, en lugares sagrados, en ciertas vestiduras. Es un asunto del amor, es un asunto del corazón. Pero lo más sorprendente es que la persecución no nos viene de aquellos que son abierta y deliberadamente malvados, sino de los religiosos. Incluso de algunas cosas que he dicho hoy o el domingo pasado, habrá algunos muy queridos hermanos religiosos que van a decir, ¡qué herejía tan tremenda! ¿No? ¿O no? ¿Cómo que, ¿a qué le pueden llamar herejía? Pues aquello diga que la gracia no es irresistible o que el cristiano también peca o que Dios nos ama sin condiciones y que el arrepentimiento es después del amor de Dios y no condición para el amor de Dios. Eso va a hacer que muchos digan que qué herejía se predica aquí, ¿no? Porque la oposición nos vendrá primeramente de los religiosos. ¿Y por qué razón? Porque estemos diciendo falsedades, mentiras, blasfemias. Lo que predicaba Pablo ni eran mentiras, ni era manipulación, ni eran blasfemias. Puedo dar gracias a Dios de que muchísimas congregaciones de todo tipo me han invitado a dar pláticas y me vuelven a invitar y en denominaciones o grupos que no invitan a nadie que no sea de ellos. He tenido ese privilegio. Pero también de repente me ha tocado que me corran, ¿no? Y no se siente bien, ¿eh? Es difícil. Y ahí me acuerdo que relatos como que a Jesús le expulsaron de la sinagoga no lo tenemos que leer con tanta distancia, sino realmente qué sintió Jesús, ¿no? ¿Y acaso Jesús les estaba diciendo cosas malas? ¿Les estaba diciendo cosas falsas? ¿Se había portado mal Jesús? Y lo expulsaron, ¿no? Tremendo. Por eso Pablo dice, a mí me expulsaron, porque ahora le invito a las personas a que se reúnan, se reconcilien, se conviertan a Dios. Por eso me persiguen. Ya dijimos que usted tiene que ser testigo donde quiera que está. Imagínese ahí su propio ámbito. Usted tiene familiares, tiene vecinos, tiene compañeros de escuela, compañeros de trabajo, o hasta personas que eventualmente conoce. A lo mejor va en el camión y alguien platicador le empieza a hacer la plática, ¿no? El taxista. ¿Sí? Bueno, a ellos hay que predicarles. Uno de los resultados es que algunas de esas personas conozcan a Dios. Estaban esperando que alguien les hablara. Estaban necesitados de una luz, de una palabra. Pero otro de los resultados va a ser que algunas personas ya no se quieran juntar con ustedes. ¿Eh? Que algunos digan, no, mira, a ese no lo invites. Es un aburrido. ¿Eh? También que le pongan apodos. Ahí viene el padrecito.
ahí va el aleluya, ¿no? O que se burlen de ustedes, o que les hagan preguntas molestas, ¿no? A ver, ¿tú por qué no tomas si Jesús cambió el agua en vino? ¿No? Y muchos. Y otros que más agresivamente todavía nos interpelen, nos ofendan o hablen mal de nosotros. Diríamos que ser cristianos y que la gente note a Cristo en nosotros polariza la situación en los que nos rodea. O se acercan y quieren, o se alejan y probablemente nos odien. Hay algunos a quienes incluso han corrido de su casa, ¿no? ¿Cómo es que tú pudiste cambiar? Aquí no te queremos. Luego dice el verso 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. Por lo pronto ahí, persevero quiere decir sigo adelante. Tristemente, sí hay muchos cristianos que no siguieron adelante. Puede haber muchos. Aquí está Ruth, Martita, Alma, que nos conocemos desde hace 50 años o más. Bueno, Alma más porque es mi hermana. Pero, ¿por qué aludo a ellas? Porque ellas son testigos de cuántos conocidos en la iglesia, en el evangelio, sabemos que hoy ya no está, ¿no? Hay mucha gente que no persevera. Por diferentes razones que Jesús mismo nos dijo, ¿no? Porque no terminaron de entender el evangelio, porque las riquezas y los placeres del mundo los atrajeron, porque no quisieron las persecuciones y los rechazos, no quisieron la cruz y la vergüenza del evangelio. Hay mucha gente que no persevera. Aquí Pablo dice, yo persevero. Y así como les dije hace rato, pregúntese si usted ha sido rebelde o no a la visión celestial. Pregúntese también si persevera. Si persevera en la fe, en la iglesia y en el ministerio. Porque es diferente. Hay gente que tal vez no va a una iglesia, dice, no, es que ya no voy a ninguna iglesia, pero yo sigo creyendo en Dios. Vamos a suponer que persevera en la fe, pero no persevera en la comunidad. ¿Sí? Hay gente que tal vez persevera en la comunidad y Dios le ha llamado a servir y no está perseverando en el ministerio. Hay que perseverar en todo eso. Y todo eso va junto, ¿no? ¿Por qué tendrá que usar Pablo la palabra perseverar? Porque no es fácil. ¿Sí? Si usted se mete a una tina de hidromasaje con agua calientita, y yo persevero aquí, ¿no? Sí, claro que sí, persevera, ¿verdad? Si usted se recuesta en una cama mullida de esas elegantísimas y por la mañana dice, yo quiero perseverar aquí, por supuesto, no hay problema. ¿En dónde es problema perseverar? ¿Dónde hay problemas? Donde hay problemas. Yo creo que valdría la pena irnos a la segunda carta a los Corintios para ver en qué perseveraba Pablo, ¿no? Capítulo 11 de segunda a los Corintios. Verso 23. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. O sea, la comparación, dice Pablo, que yo voy a hacer ahora, en realidad no la estoy haciendo por soberbia, la estoy haciendo por didáctica. Quiero que entiendan cómo es el problema de servir a Dios en los apóstoles verdaderos. Los apóstoles verdaderos no son los que tienen sus jets privados y sus grandes mansiones.
los que pueden tener un anillo como si fueran algunos de nuestros políticos egregios, de $500,000, ¿no? Que se visten con la ropa de las tiendas más costosas, ¿no? Lo cual es evidentemente un pecado. Si usted me dice, a ver, pastor, pero ¿por qué va a ser pecado comprarme un vestido de $50,000? Claro que es pecado porque no lo necesita, porque ese dinero pudo haberlo usado en el servicio a Dios. ¿Qué clase de inseguridad hay en su alma que necesita poner su confianza en una prenda tan costosa para sentirse alguien? Entonces usted está absolutamente perdido, ¿no? Entonces, no ese tipo de apóstoles. Y lo decía bien Søren Kierkegaard cuando lo invitaron pues al funeral del obispo de Copenhague, y el que dio el discurso panegírico en honor del obispo decía que había partido un verdadero héroe de la fe. Eso fue suficiente para que Kierkegaard reaccionara y protestara con toda energía, porque dice, un héroe de la fe no es alguien que vive en un palacio, no es alguien que, como algunos de nuestros obispos, tiene inversiones en muchísimos negocios, que se va a jugar golf con el presidente y con los gobernadores, que se compra unos departamentos en la torre más exclusiva de México. Ustedes saben las noticias, ¿no? Eso Kierkegaard dice, ese no es un héroe de la fe. De hecho, el término héroe de la fe está equivocado. Dice, testigo de la fe. ¿Quién es un testigo de la fe? No puede ser aquel que murió gordo de tanto comer. No es que sea malo comer, pero es que algunos prelados con R, ¿no? Pues viven en tanta opulencia que se la pasan en manjares y banquetes. Dice Kierkegaard, un testigo de la fe, que no ha sufrido un rasguño por la fe, no es un testigo de la fe. Por eso leo ahora aquí en el verso 23. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Vamos a pasar una hojita con la lista para que marquen la palomita de lo que ya vivimos por la fe. ¿Podemos marcar ahí? ¿Cárceles? ¿Azotes? ¿Peligros de caminos? ¿Verdad? Nos falta mucho, ¿no? Para seguir adelante. No queremos ser rebeldes a la visión celestial y sí queremos perseverar. Perseverar, decíamos, no es fácil. Y no es fácil por todo esto que acabamos de enumerar, que Pablo sufrió, que muchos cristianos a lo largo de la historia han sufrido. Cuando estemos en la resurrección, hermanos, vamos a conocer a todos.
Usted tiene millones de años para irse a tomar un cafecito con quien quiera, tardarse lo que quiera, ¿no? Vamos a conocer a los hermanos perseguidos, a los que murieron por Cristo, y nos van a contar lo que sufrieron, lo que vivieron, lo que pensaron, ¿no? Y los vamos a ver gloriosos, premiados por Dios, porque aquel que pone su vida por Cristo recibe una mejor resurrección, dice la carta a los Hebreos. Entonces, hay que perseverar. ¿Qué va a venir? No lo sabemos. Creo que fue José Juan Tablada que en uno de sus poemas decía que cuando el niño juega con su rifle, con su espada, en su caballito, y la niña con su muñeca, ese poema de Acerrín Serrán, ¿no? La abuela los miraba, angustiada. ¿Qué les depara el futuro? No sabemos. Decía, porque cuando ese fusil o esa muñeca son de verdad, matan del alma. ¿Qué puede haber en el futuro para nosotros de pruebas? Bueno, de por sí, las que tenemos ahora y las que hemos pasado, algunas son muy difíciles, ¿no? Muy difíciles. Si han sido largas, a veces estamos desesperados. Señor, ¿por qué no me has contestado? ¿Por qué no se ha terminado esta prueba? ¿Por qué no siento tu voz, tu respuesta? ¿Por qué parece que hubiese un silencio en el cielo? Hay pruebas muy largas. Hay pruebas muy difíciles. Parte de esas pruebas difíciles han incluido la muerte de personas que amamos. Y es probable que también nuestra propia muerte se dé en pruebas. No en un mullido lecho, sino en pruebas. En pruebas terribles. Pero cuando Pablo dice persevero, hay una frase antes maravillosa, ahí en el verso de Hechos 26, que leímos, el principio del verso 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, ahí está la cosa. Sí voy a perseverar, no porque soy grande, no porque soy fuerte, no porque soy inteligente, no porque soy tremendamente fiel. Voy a perseverar porque he recibido auxilio de Dios. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que ha hecho los cielos y la tierra, ¿no? Muchísimos salmos son salmos de lamentación. No crea usted que la vida del cristiano es color de rosa. Cuando la gente acostumbra a saludarse, ¿y cómo estás, hermano? Amén, en victoria, aleluya. Nos está tomando el pelo, ¿no? Hay que ser sinceros. Muchas veces estamos en prueba, desanimados, caídos, ¿no es cierto? Hay que reconocerlo. Por eso digo, tantos salmos inspirados por el Espíritu Santo en los escritores del libro expresaron su dolor con palabras tan duras como: Señor, he inundado mi lecho de lágrimas. Clamo de ti de día y de noche y no me oyes. Mis huesos se han secado. Díganme si no son expresiones de un dolor profundo, con los que nos identificaremos muchas veces. Pero también es cierto lo otro, que muchos, si no es que todos esos salmos terminan con una promesa, con una esperanza, porque Dios no dejará para siempre postrado al justo.
Dios no nos dará pruebas más fuertes de las que podamos resistir. Caídos, mas no desamparados. Angustiados, mas no desesperados, decía Pablo. Porque tenemos el auxilio de Dios. Entonces, hermano, lleve estos pensamientos. La pregunta, ¿he sido rebelde a la visión celestial? Yo decido perseverar y anunciar el Evangelio a todos, primeramente con mi vida, y confío en el auxilio de Dios. No sé qué me depara el futuro, adversidades o cosas agradables, éxitos y logros, o fracasos y descalabros. Tal vez muera pronto, tal vez no. Tal vez muera de manera muy dolorosa y difícil, no lo sé. Pero estoy confiando en el auxilio de Dios. ¿Qué les parece si cantamos el Salmo 121? Abra su Biblia, ahí está prácticamente igual, así que no hay pierde.